Hola, mi querida comunidad de Silvia Finanzas Inteligentes. ¿Cómo están? Ayer publiqué un video en este mismo canal de finanzas hablando de la carta del gerente de JP Morgan, Jamie Dimon, la carta que publica a los accionistas el 8 de abril. A través del análisis de la carta, toqué puntos que él menciona, donde él habla sobre retos que la economía mundial enfrenta en el próximo futuro, y uno de esos retos son los conflictos militares. Y ahí hablé de que durante el año 2023, en un momento Rusia ataca a Ucrania, luego dije lo de Israel-Hamás, y luego comenté lo que pasó hace unos días y dije Irán atacó a Israel. Y ahí comenzaron a aparecer comentarios llenos de odio hacia mi persona, quizás porque saben que yo soy ciudadana israelí. Otra persona me dice que cómo puedo vivir en un país manchado de sangre. Entonces yo quiero leerles algunos de los comentarios y quiero yo dar mi punto de vista, porque yo creo que es legítimo, luego de ser atacada de esa manera. Primero, a la persona que dijo que no sabe cómo puedo vivir en un país manchado de sangre, quiero decirte que no sabes dónde vivo. No tienes la menor idea si yo estoy viviendo en Israel. No sabes nada de mí, no sabes mi historia, no sabes absolutamente nada. Número 2, quiero preguntarles a todos ustedes, a mi querida audiencia, ¿ustedes saben cuántos conflictos están ocurriendo ahora, en este momento, en el planeta entero? ¿Cuántas masacres, cuántos eventos donde sufren los civiles? Bueno, muchísimos. Lo que pasa es que la televisión, la prensa, se ocupa de que tú mires hacia donde ellos quieren. ¿Y por qué es eso? Porque de esa manera se puede generar un consenso de apoyo a las diferentes decisiones que toman los políticos, que en general tienen que ver con dinero, tienen que ver con el dinero del país que va hacia ciertas metas. Entonces, la televisión, que no es algo imparcial y no es algo libre de intereses, se ocupa de que tú mires solamente hacia un lado. Y como dijo aquel hombre que muchos de ustedes admiran, que es Jesús, cuando miras la paja en el ojo ajeno, primero fíjate en la viga que tienes en el tuyo. Porque no sé en qué país vive la persona que me dijo eso, sin saber dónde vivo, sin saber absolutamente nada sobre mi vida. No sé en qué lugar vive esa persona, pero la pregunta es, ¿qué ocurre en tu país o en el país vecino o en otras decenas de países donde están pasando horrores? Pero tú no los ves ni te importa realmente. Lo único que tú haces es dejarte llevar por las narices, por la televisión, a ver lo que ellos deciden que veas para que tú reacciones con odio. Primero eso es generar odio en ti, lo cual es algo muy grave y muy malo. Yo puedo decirles desde mi punto de vista personal, o más claramente decir desde mi experiencia personal, que luego de vivir 35 años en Israel y ver horrores de los dos lados, yo he intentado llegar a un punto en el que eso no genere odio en mí hacia ningún lado, porque ahí es donde comienza la solución. Porque cuando algo genera odio en ti, eso es veneno que se transforma en reacciones que pueden añadir leña a la hoguera del desastre en la humanidad. No puede ayudar de ninguna manera ese odio. Entonces, ahora quiero leerles algunos de los comentarios y luego leer algunos de los comentarios de la gente que piensa de otra manera. Primero, decir que cuando yo dije Irán atacó a Israel, es cierto que Irán atacó a Israel, pero eso es dentro de un contexto. Pero este canal no habla de geopolítica a nivel de guerras, habla de economía, finanzas. Entonces, no sé por qué saltaron como queriendo decir que Irán atacó luego de que Israel empezó con lo de la embajada en Siria, que me parece muy serio también, todo me parece horroroso. Les leo, una señora Encarnación Simonet Vega dice: sería coherente decir las cosas como es realmente. Israel atacó primero y cuando Israel empezó lo de Gaza, los países dijeron que Israel tenía derecho a defenderse.
pues es lo mismo que ha hecho Irán, defender a su país. Bueno, la señora Encarnación nos dice, claro, pasó algo con Gaza, que fue que masacraron civiles de una forma horrorosa el 7 de octubre, luego Israel responde de una forma horrorosa también, luego todo esto sigue y sigue y sigue. Luego, otra persona llamada Reflex81 dice, según tengo entendido, Israel atacó la sede diplomática de Irán en Siria, matando a los que estaban ahí. Entonces no se dice Irán atacó a Israel. Lo correcto es Irán respondió a Israel. Bueno, por otro lado, estoy de acuerdo que todo eso de la guerra lo usan para hacer negocio redondo. Qué triste que la gente inocente siga pagando las consecuencias. Con eso estoy de acuerdo. Ahora, otra persona llamada Karina Torres dice, señores, en esa embajada, la embajada de Irán en Siria, esa embajada era una cueva de terroristas, despierten, infórmense. O sea, otra persona presenta otra perspectiva. Yo ahora estoy leyendo los comentarios de la gente, yo no estoy tomando parte, no estoy justificando ni el uno ni el otro, pero quiero mostrarles que hay diferentes opiniones. Otra persona llamada Lili Casertano dice, ¿por qué Irán se entrometió en el conflicto? O sea, diciendo, están Israel y Gaza, ¿por qué Irán se metió? Porque es verdad, Irán es la que le da el armamento a todos los terroristas, o sea, pero de nuevo, yo no quiero meterme porque estoy aquí trayendo vuestros comentarios. Y luego tenemos una persona llamada Lisette Arenas que nos dice, esto de quién empezó primero estas guerras es como la adivinanza de quién nació primero, si el huevo o la gallina. El gol de la élite es enriquecerse cada vez más a cuenta de la desgracia humana. Todos los líderes de estos países atacados o atacantes, además de la policía del mundo, y entre paréntesis Estados Unidos, cada vez más ricos y la plebe cada vez más pobre y desplazada de la vida. Los que aún quedamos vivos, enfrentados unos contra otros porque cada cual defiende el lado que cree y así pasa el tiempo y es lo mismo a través de la historia. Bueno, aquí sí puedo decir que estoy totalmente de acuerdo con Lisette, porque a mí lo que me da más tristeza es ver que a través de tantos años de derramamiento de sangre y de manipulación, la gente todavía no se da cuenta de esa manipulación. Eso es lo que a mí me da más tristeza. Y a todos esos que opinan con odio, yo quiero decirles que sería bueno que se eduquen un poco, que estudien historia para entender un poquito lo que ocurrió en el Medio Oriente en el siglo XX. Si hablamos ahora de este conflicto Israel-Irán-Hamás, o sea que podemos también interesarnos en otras partes del mundo, como en África. Ustedes saben los horrores que ocurren en África, pero como la televisión no tiene interés de generar en ti ahora un odio hacia alguno de los lados, entonces no te lo muestran, pero eso no quiere decir que no esté sucediendo. Entonces, yo quiero comentarles un par de temas muy interesantes, y es que el Medio Oriente, lo que es Israel hoy, Gaza, Egipto, Jordania, Siria, Líbano, Arabia Saudita, en el siglo XX todavía no habían países. ¿Ustedes sabían eso? Quizás no te enteraste de que los países como países nacen en el siglo XX. Y antes de eso eran colonias de Inglaterra, del Reino Unido, también eran colonias turcas, y entre ellos también luchaban por esas mismas zonas. Por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial hubo enfrentamientos entre Gran Bretaña y el Imperio Otomano, que son los turcos, sobre ciertas tierras. La única parte que no fue colonizada por ninguno fue Arabia Saudita. ¿Y por qué es eso? Porque Arabia Saudita es tan grande y con condiciones tan extremas que ni siquiera podían entrar con un ejército, porque con 50 grados de calor, 0 agua, 0 sombra, 0 animales o plantas para generar alimento, no podían ni siquiera ocupar el lugar. Ese es el único motivo por el cual no lo hicieron. Y aquí les voy a leer un par de analistas que explican, dicen, los británicos nunca colonizaron Arabia Saudita. Arabia Saudita ha sido gobernada principalmente por líderes tribales
de toda la región. En el siglo XVI el Imperio Otomano obtuvo el control de la mayor parte de Arabia Saudita y permaneció en el poder hasta 1918, siglo XX. Durante este imperio, la familia real saudita comenzó a luchar por el control del país. Este movimiento político coincidió con la Primera Guerra Mundial, cuando Gran Bretaña luchaba contra el Imperio Otomano. Para debilitar el imperio, Gran Bretaña apoyó una revuelta pan-árabe, o sea, Gran Bretaña apoyó una revolución pan-árabe, quiere decir en muchos países árabes, para luchar contra el Imperio Otomano. Al final de la guerra, el imperio perdió el control de Arabia Saudita, dejando tras sí un Estado árabe unido. Es decir que, luego de toda esa revolución, el Imperio Otomano perdió el control de Arabia Saudita, que era lo que quería Gran Bretaña. Otro analista nos dice, los británicos no colonizaron directamente Arabia Saudita, sin embargo sí tuvieron una influencia significativa en la región durante el siglo XIX y principios del XX. Los británicos establecieron alianzas y tratados con gobernantes locales de la península arábiga, incluida la familia Al Saud, que finalmente llevaron a la creación del Estado moderno de Arabia Saudita. Esta influencia fue impulsada principalmente por los intereses estratégicos y económicos, incluido el control de las rutas comerciales y el acceso a las reservas de petróleo. Claro, Arabia Saudita tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo y ya sabemos qué rol tuvo el petróleo durante el siglo XX y cuánto dinero generó. La relación entre Gran Bretaña y Arabia Saudita evolucionó con el tiempo y en última instancia condujo al establecimiento de relaciones diplomáticas y cooperación económica. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que las grandes potencias del occidente se meten en todas estas zonas. ¿Por qué? Por intereses económicos. Luego, quiero darles otros datos que quizás no sepan, y es que todos los países alrededor de Israel, incluido Israel, que la ONU vota a favor de su establecimiento en 1948, ¿sabían que la ONU se crea en ese mismo momento también? Luego, Líbano se independiza de Francia en 1943, un poco antes de que nace Israel. Siria se independiza de Turquía y se hace república en 1946, el mismo año. Luego Jordania se independiza del Reino Unido en 1946 también. Y Irak se independiza del Reino Unido en 1932. O sea que vemos de golpe cómo se generan varios países que antes no eran países, estaban bajo dominio de estas potencias. Y yo quiero preguntarles algo. Por ejemplo, cuando nace el Estado de Israel, que era territorio británico, ¿ustedes creen que una potencia como Inglaterra va a regalar un territorio así porque sí? Porque ellos lo apoyaron. Luego que va a dejar libres y que se transformen en naciones a todos estos otros países del Medio Oriente. Y yo quiero contarles también opiniones de analistas muy serios que dicen que los ingleses y también los norteamericanos se dieron cuenta que el poder del petróleo en estos países del Medio Oriente era tan grande que temieron perder ellos el poder sobre este líquido tan valioso, y hasta dicen que toda esta creación de diferentes países en el Medio Oriente más el Estado de Israel fue una especie de movimiento estratégico para crear una zona de conflicto, sabiendo que Israel iba a ser un hueso en la garganta de los países árabes. Y de esa manera nunca iban a poder estar ocupados solo en desarrollar sus economías basadas en el petróleo, sino que siempre iban a tener algo que los molestara en el medio. Entonces yo diría que hay que ser un poquito inocentes para creer que estos conflictos que ocurren en el Medio Oriente son solo algo local entre vecinos y que no hay nadie más de afuera de esa zona que tenga intereses no solo de ganar dinero con el tema militar, sino que generar conflicto. Como dice esta persona, con su comentario que yo creo que es muy lógico, de sentido común, Lisette Arenas dice: esto de quién empezó primero esas guerras es como la adivinanza de quién nació primero, si el huevo o la gallina.
El gol de la élite es enriquecerse cada vez más a cuenta de la desgracia humana. Todos los líderes de estos países atacados o atacantes, además de la policía del mundo, Estados Unidos, cada vez más ricos, y la plebe cada vez más pobre y desplazada de la vida. Los que aún quedamos vivos, enfrentados unos contra otros, porque cada cual defiende el lado que cree, y así pasa el tiempo, y es lo mismo a través de la historia. Entonces, señores, yo les recomiendo que empiecen a abrir los ojos, y lo primero y principal es darse cuenta cómo los tienen agarrados de la nariz y los mandan a odiar a quien ellos quieren que ustedes odien, solamente para que ustedes apoyen decisiones de vuestros políticos, nada más. Y mi humilde consejo es que te fijes siempre, si alguien o algo quiere generar en ti odio, eso nunca viene de algo bueno, o sea, no hay una buena intención jamás en quien intenta generar odio en alguien hacia algo o alguien. A ti como persona no te va a salir nada bueno de eso, al revés, y a nosotros como humanidad menos. Yo creo que lo único que podemos apoyar es detener cualquier agresión de cualquiera hacia cualquiera, exigir a los políticos no meterse en conflictos, no mandar armamentos. Eso es lo único que podemos hacer, señores. Y lo único en lo que tendríamos que poner nuestra energía, no en odiar para justificar otra masacre. Por último, antes de despedirme, quiero contarles algo muy interesante. Ayer, el video que hice, mucha gente de mi audiencia me ha comentado que no los deja darle like. O sea que esta plataforma está haciendo algo proactivo para detener a mis videos. Parece que estoy diciendo algún tipo de verdad. Y me imagino que a este video también le van a hacer algún truco, alguna trampa para que no pueda avanzar y que no sea visto por la gente. Pero ser honesta con ustedes, me siento honrada por eso. Si están tratando de detener mi voz, quiere decir que algo bien estoy haciendo. Algo bien hacia el pueblo, no hacia los de arriba. Eso está claro. Entonces, con eso me despido. Y antes decirles que si quieren realmente escucharme, porque no sé cuánto futuro tengo aquí en esta red social, si quieren realmente seguir escuchándome, tienen que unirse a mi comunidad privada, donde hablo realmente con libertad de expresión y donde pueden escuchar perspectivas muy interesantes e importantes sobre lo que pasa hoy en el mundo. Entonces los dejo ahora con mi brajá, mi bendición de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto.